Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente nos encontramos con este programa dedicado a los títeres y pues el día de hoy vamos a dedicárselo a la historia de la familia de los Rosete Aranda. Una familia que pues nos ha brindado la oportunidad de ser parte de la historia en el mundo de los títeres y que bueno, pues como muchos de ustedes saben, tiene sus orígenes aquí en nuestra tierra de Huamantla. Y bueno, pues esta bella historia llena de amor, llena de ilusiones, también de incertidumbres en algún momento, nace por ahí de los 1835 en esta ciudad, repito, de Huamantla, y nace precisamente cuando los hermanos Aranda, de nombres Julián, Hermenegildo, María de la Luz y Buenaventura, son unos jóvenes que llegan a esta ciudad con su padre, que era un comerciante de pastura para animales o algo parecido. Y bueno, pues en una investigación que realicé, como lo comenté en un programa anterior, pues y rastreando el apellido Aranda, se sabe que son del centro de nuestro país. Y bueno, pues en ese momento Huamantla era un puerto muy importante de comercio, ¿sí? Una población donde los viajeros que venían de México a Veracruz o de Veracruz a México, pues tenían que pasar por estas tierras para hacer un alto, comer, descansar, atender a sus animales y seguir su camino. Bueno, pues estos jóvenes, yo creo que anteriormente su padre y ellos también ya habían tocado esta población y bueno, pues en este tiempo, repito, 1835, 36 quizá o 34, es que empiezan a presentar sus pequeños números, sencillos números, a los visitantes que se quedaban, que se albergaban en los hostales que había en ese momento aquí en la ciudad y que eran bastantes por lo que se tiene registrado. Y bueno, pues ellos presentando, repito, estas pequeñas historias con muñecos muy sencillos, es que van atrapando el interés no nada más de los viajeros, sino también de la gente que en esos momentos vivía en esta ciudad y que bueno, pues al gustar tanto, son invitados en algunos momentos especiales o algunas tardes de tertulias de aquella época a darle un toque muy especial en lo artístico, que era a través de los muñecos. Recordemos que en esos tiempos era muy usual que la gente alrededor de un piano, de violines, de declamadores, se reunían para pasar estas tardes y que bueno, pues los títeres van incursionando en estas tertulias familiares para deleite de todos los invitados. Y bueno, pues tanto llega a ser su gusto por presentarse como para admirarlos, que pues son invitados por una persona que vivía en el entonces alejado barrio de San Lucas y que por los datos que también se tienen, pues era una persona que tenía recursos económicos para invitar a las familias de aquella época todos los domingos a que fueran a disfrutar de algunas bebidas o algunos bocadillos típicos de la época a este barrio de San Lucas en su predio que tenía, en su solar, ¿sí? Donde él había acondicionado
pues algunas mesitas, algunas sillas, incluso se habla de algunos juegos para los niños muy rústicos, ¿verdad? Y va acondicionándoles un lugar, un teatrino, un espacio donde se presenten los hermanos Aranda con sus títeres. Este señor tiene un nombre pues de un apellido reconocido de este barrio, es don Margarito Aquino, y que bueno, pues dicen que era muy dicharachero, muy jovial, muy afectuoso, ¿sí? Y muy aficionado a los convivios y a los títeres, y que bueno, pues cuando invitaba a sus amigos a pasar estas tardes en su casa, les invitaba de tal manera que le agregaba la terminación age al alimento que él proporcionaba. Entonces les decía, te invito un tamalaje, te invito un chilaco, no, chileac, perdón, de chileatole. A ver, ¿cómo se diría? Chileatolaje, exacto. Un cafetaje y así invitaba a sus conocidos, ¿verdad? Y bueno, pues los títeres se empiezan a presentar domingo a domingo en este solar y pues repito, como había comerciantes que viajaban a esta ciudad, dentro de esos invitados, pues llega por ahí un personaje muy reconocido, era un comerciante que venía de la ciudad de Puebla, de nombre don Antonio Rosete, y bueno, pues cuál va siendo la sorpresa que pues se empieza a enamorar de los títeres, pero cuando descubre que atrás de un títere, o mejor dicho, de las manos de alguien pendía este títere, pues era una bella señorita llamada María de la Luz Aranda, pues no nada más se enamora de los títeres, sino acaba enamorándose de María de la Luz Aranda. Ellos tienen un noviazgo, largo, como se acostumbraba en aquella época, y bueno, pues se casan después de los permisos correspondientes y todo lo que se usaba en aquella época. Se sabe que se casan y bueno, pues de ese amor de, de, este, de muchos años, de María de la Luz y de Antonio Rosete, pues es que nace la gran descendencia de los hermanos Rosete Aranda. Aquí pues se compaginan los grandes talentos de ambas familias, como es lo artístico de la familia Aranda y pues como es la mirada empresarial y también sensible de la familia de don Antonio Rosete. Y bueno, pues, ¿qué puede pasar? Que estos hermanos Rosete Aranda pues nacen con esta vena en lo referente a lo artístico, pero también en lo empresarial. Y bueno, pues de este matrimonio es que nacen entonces don Leandro, Adrián, Felipe, María Macedonia y Tomás. Ellos, yo digo que son unos niños que vivieron desde el primer momento todo lo relacionado con este maravilloso arte de los títeres, porque pues nacen entre los títeres, crecen entre los títeres, juegan con los títeres y bueno, alrededor de una familia, de amigos, de personas que trabajaban ya en este maravilloso arte, pues es que se van nutriendo y van valorando y van apreciando todo lo que esto corresponde, ¿verdad? Y bueno, pues se sabe que por ahí de 1850, porque hay documentos, ahí sí ya hay documentos que lo pueden comprobar, es que Julián, el hermano mayor de los Aranda, funda la empresa nacional mexicana. En este momento, 1850, ellos ya habían salido con sus muñecos a los lugares cercanos de Tlaxcala, como es Apizaco, como es Tantán, a Tlaxcala, y llegan a la Ciudad de México ya como una empresa nacional mexicana. Pero es un poquito después
cuando ya los hermanos Rosete Aranda, ya con don Leandro al frente, es cuando se reconoce y se da ya por, digamos, reconocida, perdón, la Empresa Nacional de Autómatas de los hermanos Rosete Aranda. Hay una primera etapa que yo le he denominado así, que es cuando los hermanos Aranda están presentándose, ¿sí? Luego hay una segunda etapa de los hermanos Aranda, cuando empiezan a hacer sus primeras giras, pero por las mismas necesidades del transporte que se hacía en carromatos, en carretas, en burros, ¿sí? Con los títeres que ellos de manera muy sencilla elaboraban con barro, ¿sí? Y con telas y con cartón y todo eso, pues al trote y al movimiento de los títeres, de los muñecos que iban pues en estas cajas, llegaban a veces a romperse, y pues esto va exigiéndoles de alguna manera pues cambiar un poco el material con que se puedan elaborar los títeres, y que no corran ese riesgo continuo de que se rompieran. Y bueno, pues van haciendo estos cambios correspondientes, y bueno, pues descubren que a través de la madera, del tallado de la madera, los títeres se conservan por más tiempo. Además de que las personas con las que se empiezan a reunir para trabajar, pues en ese momento se dedicaban a hacer los santos, ¿sí? Los santos de las iglesias, los niños Dios o alguna imagen, y que entonces eran construidas precisamente con madera, eran tallados en madera, y entonces esta técnica de hacer santos la llevan a la técnica para elaborar los títeres ya con caras de madera. Ese es un avance muy significativo, porque entonces los títeres ya pueden durar más tiempo, pero también pueden ser más, y llegan a ser más bellos, llegan a ser unas obras de arte relacionados con el arte de los títeres. Dejan, digamos, de tener estas facciones grotescas que, bueno, el barro es lo que nos permite hacer, ¿sí? Pero bueno, ya con la madera y con el estuco que se le pone a la madera para recubrirla y dar estas facciones tan bellísimas, pues es como se logra tener estas imágenes que aún se conservan en el Museo del Títere y que son maravillosas. Otro avance que llegan a tener también los hermanos Aranda es el que cambian unos alambres que tenían como comandos en lugar de los hilos. Primero se animaban con alambres. El alambre es muy rígido, entonces por consiguiente, pues los movimientos que daban a cada una de las articulaciones, pues de igual manera era pues muy rígido, muy tosco, sí, hasta pudiéramos llamar a veces grotesco. Y cuando descubren, sí, que a través del hilo ellos pueden hacer movimientos más sutiles para la animación de los personajes, pues ese es un salto extraordinario para ellos, y que bueno, nosotros los titiriteros lo valoramos muchísimo. Ahora, ¿de dónde viene que ellos les ponían alambres? ¿Sí? A las manos o a la cabeza o a algún pie. Bueno, pues se sabe que por aquellas épocas andaban algunos carromatos franceses o italianos dando funciones con marionetas. Incluso hay una nota periodística donde se hace esa observación muy, muy, muy sutil, que eh, viene pues a darnos, ¿no? Que los títeres de los hermanos Aranda en ese momento
eran diferentes a todos los que se andaban presentando por los caminos de aquella naciente cultura de los títeres. Y esto lo retomamos de una, repito, de una observación que hace nada más y nada menos que el maestro, ahorita les doy el nombre correcto para no equivocarme, ¿dónde está? Aquí dice, en este periodo los títeres ya tienen un tamaño aproximado de 60 centímetros de tamaño y la cabeza ya es tallada en madera de zompantle o ayacahuite. Se les empiezan a colocar ojos de vidrio a los personajes protagonistas y los realizan las personas que se les llama santeros, por ser personas que se dedican al tallado de santos. Estos datos, repito, fueron dados por el maestro Miguel Narváez, que fue un restaurador y coleccionista, y también por una persona muy querida aquí en Huamantla, la señora Madrid, como le conocíamos, que era nieta de los abuelos, valga la redundancia, que trabajaron precisamente con los Rosete Aranda. También ella nos da esos datos muy precisos de cómo es que se tallaban, cómo es que se ponían los ojos, porque bueno, pues hasta no hace muchos años ella todavía hacía ese trabajo. Y bueno, pues esto nos va dando pauta de cómo es que se van transformando esos títeres sencillos que se hacían con tela, con cartón, a transformarse en verdaderas obras de arte. Y bueno, pues cuando llegan a la Ciudad de México, ¿sí? Digamos por ahí de los años 50, 1850, sí hay una nota periodística muy respetada, donde dice que los títeres han llegado a la Ciudad de México, pero no son como todos los títeres, no son como los que se ven en los caminos, sino son títeres bellísimos, bellísimamente ataviados, con sus utilería, con todo lo que representan, bastante cuidado. Y que estos títeres ya no tienen los alambres que se habían visto anteriormente en otras compañías. Entonces, pues esto viene a confirmar que cuando empiezan a usar los hilos, es algo que los hace ya característicos dentro de las compañías familiares o no familiares, pero que ya andaban por los caminos, pero que ellos han llevado a otro tipo, a otro nivel de sutileza con los movimientos. Y dice una nota, dice aquí, allí no hay más novedad que la de reconocer que han bajado muchos el nivel de la moral de México, puesto que hay mujeres que escuchan sin ruborizarse semejantes cruzadas de un son insulto a su dignidad, puesto que hay padres de familia que lo soportan. Esto es lo que de lo que se refieren a otros espectáculos, mientras que para los Rosete Aranda, pues hay muchos alabos que se enaltecen. Dice así, dice, en medio de este contexto, continuando con la nota, vemos que su ilustrísima Miguel Altamirano, respetado hombre de letras, analiza los cuadros y dice así: la novedad en nuestro concepto, la única que puede llamar la atención en nuestros días de noviembre y diciembre, se halla, ¿quién lo creyera?, en el Teatrino de América, en los altos antiguos del seminario, en el viejo y destartalado salón donde cuesta mucho trabajo subirse.
Los títeres, ¿los oís? Los títeres, pero no los títeres que estamos acostumbrados a ver, sino una maravilla de títeres. La manera en que se mueven es la mismísima antigua, pero lo que hay de sorprendente es la habilidad suma con que son imitados los movimientos humanos y los de los animales. Hay, entre otros, cuadros, y entonces aquí empiezan a describirnos qué es lo que ya se presentaba en la Ciudad de México, y que son los siguientes. El de una pelea de gallos. ¡Ay, las pobres aves! Enfurecidas, alzan golilla, excrepan las plumas, se muerden, combaten, como si un pequeño demonio interior las agitara. Todos los cuadros son admirables, pero sobre todo el que sobresale y al que invitamos a nuestros amigos literatos es a la procesión. Es una descripción circunstanciada. Y bueno, don Miguel Altamirano, un hombre de letras tan importantísimo en aquella época, dedica espacios muy importantes en las gacetas de aquella época a describir y hablar de los Rosete Aranda. Ellos están en la Ciudad de México y la gente, al leer los comentarios de tan admirado y tan respetado periodista, van a verlas, y los teatros o el teatro donde se presentaban los Rosete Aranda, pues se ven abarrotados. En todas las funciones que ellos daban, estaban abarrotados. Aquí hay que aclarar que estos espectáculos no eran precisamente para niños, sino eran para todo el público. ¿Sí? En el párrafo que me permití leer un momento antes, habla de cómo pues las mujeres no se ruborizaban ante lo que decían. Entonces eso nos da la idea de que eran pues cosas no muy adecuadas en esa época para que las oyeran las mujeres. Y en cambio, bueno, al haber mujeres, pues también había niños. Pero al ir las familias con sus niños a ver estos espectáculos de Rosete Aranda, no había nada que pudiera ofender o ruborizar tanto a mujeres como a los hombres o a los propios niños. Entonces nos habla del cuidado que tenían los hermanos Aranda en ese momento todavía sobre los espectáculos que se presentaban. Cuando ya llegan a casarse, bueno, María de la Luz y don Leandro, pues que ya se forma la compañía Rosete Aranda, el señor don Leandro, don Antonio, perdón, don Antonio empieza a tomar las riendas de la administración y junto con sus cuñados y su esposa, pues es que llegan repito, a cambiar el nombre, que ya es la compañía de autómatas Rosete Aranda, y la otra, pues a manejarse más ya como una empresa. Entonces, esta tercera etapa, que es de la compañía de autómatas de los hermanos Rosete Aranda, pues va tomando otras dimensiones. Los cuadros artísticos, por supuesto, pues se van incrementando. Recordemos que en esa época el tipo de espectáculos es muy costumbrista, muy tradicionalista, y vamos viendo cómo se van incrementando con cuadros de circo, con cuadros populares, como ya lo describimos, la pelea de gallos, también la corrida de toros, y también esta famosa procesión que en algún momento la vamos a leer, es maravillosa. Empiezan también a meter obras o cuadros, ¿no? También de carácter, digamos, más cuidada, como son pues algunas óperas, como son las orquestas típicas, el famoso paseo de Santa Anita, que no es más que otra cosa que un paseo acostumbrado
en la Ciudad de México, donde se veían a personajes de las diferentes clases sociales y paseando, teniendo alguna plática muy coloquial, ¿sí? Y siempre acompañándose con la orquesta típica de los Rosete Aranda, que se presentaba en títeres, y a un costado estaba la orquesta típica en vivo, que estaba compuesta por eh, este, los integrantes de esta familia Rosete Aranda, y también por personajes aquí de la ciudad de Huamantla, dedicados a la música. Entonces, pues vamos viendo cómo se van acrecentando, cómo se va haciendo más grande el repertorio, cómo se va formalizando más esta compañía, y entonces empieza a salir al interior de la República. Pero aquí hay que hacer una observación. En este momento nunca se presentaron en carpas. No se tienen esos datos, por lo menos en la investigación que realicé y con otras personas que lo han hecho. No se tienen datos que se presentarán en carpas. Se tienen datos que se presentan en los teatros renombrados de aquella época del interior de nuestra República Mexicana, y que ahí sí se tienen las hojas de administración correspondientes, donde al observar que se paga un alquiler por un teatro por 14, por 28 o por 30 días, entonces pues se deduce que pues ese mismo tiempo se presentaron en ese teatro y no en carpas. Hay un seguimiento que se le ha dado, que le he dado en lo personal, y es todo un recorrido que van haciendo al interior de la República los hermanos Rosete Aranda, ya como tales, y hay cosas interesantísimas que se pueden ir observando a través del análisis de estas hojas de administración, como el hecho de que los tiempos que permanecían en determinada ciudad para presentarse en el teatro de aquella ciudad, ¿sí? Y cómo ellos alquilan casas, cómo es que compran los boletos de tren o alquilan carretas para trasladarse de un lugar a otro, cómo les pagan a los mozos para cargar, para descargar, la madera que necesitan comprar de más para alguna adecuación al teatro donde se van a presentar y que se tenga que realizar, cómo se le paga al boletero, cómo se le paga al tramoyista, y por supuesto los pagos correspondientes a cada uno de los animadores, de los músicos, de los que hacen los efectos especiales, al director, que en este caso ya aparece don Leandro como director, en un primer momento don Antonio y luego don Leandro, el hijo mayor de esta familia. Y bueno, todos los gastos como son perfectamente anotados para llevar pues eso, el control administrativo de esta empresa. Haciendo un recorrido a través de estas hojas de administración, pues se puede ver cómo se va formando como un 8, llamémosle de esa manera, este recorrido, donde el punto de intersección pues es la Ciudad de México, porque ahí se establecen, tienen una casa establecida para su pues descanso de los integrantes de esta compañía, pero en ningún momento dejan de tener esa relación o esa vinculación con la familia y con las familias, no nada más de ellos, sino de todos los artistas de la compañía, que es aquí en Huamantla. Hay una esquina que en lo personal a mí me gusta seguirla nombrando así, que se llama El Rey que Rabió, que es la esquina que se forma con la calle de Zaragoza y Juárez Sur.
Muchos años ahí permaneció una tienda, ahora me parece que hay una pastelería o algo así, pero es una esquina, toda esa cuadra, o esa esquina, era de los Rosete Aranda, y se sabe que ahí estaba esa tienda que le dan ese nombre, El Rey que Rabió, donde también tenían su imprenta, donde pues por lógico, ¿verdad? Se imprimían los programas o todos los folletos que se daban durante las funciones, los boletos y demás, para llevarlos después, pues tanto a la Ciudad de México como a otras ciudades donde se presentaban. Tenían también ahí una tienda que les permitía pues tener un ingreso local para las tías o las mamás que se quedaban en la ciudad de Huamantla mientras ellos hacían estas giras pues por todo el país, pero además giras que duraban 2, 3 años, 5 años, porque iban recorriendo cada ciudad. Y bueno, pues también remontémonos un tanto a esta época de nuestro país. Estamos hablando de los 1850, 1860, 1870, donde pues las condiciones de comunicación, de traslado, incluso pues las diversas situaciones de guerra que había, de inconformidades entre la población, entre los grupos sociales de aquel momento, pues no eran los más aconsejables para estar viajando, ¿verdad? Tan libremente por el interior de la República. Aún así ellos lo hacen. Y repito, se van trasladando en tren, en carretas, y van llegando a los teatros más importantes de nuestra república a presentarse. Y repito, hacen como un 8, van subiendo por pues Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, después bajan por Tamaulipas, sí, y llegan otra vez al centro de la República y bajan a Puebla, bajan a Oaxaca, van a los límites con Chiapas, suben a Yucatán, vuelven a regresar a Tlaxcala, bueno, Veracruz, Tlaxcala, se están un tiempo y vuelven a hacer ese recorrido en 8 que estamos mencionando. Y bueno, pues algo muy interesante que podemos notar es que en el transcurso de este recorrido que hacen por meses, incluso por años, pues es que también van contratando gente, van invitando gente, van descubriendo a personas que pues también están interesadas y saben algo de los títeres, porque repito, había compañías, no era la única. Y con esto yo no quiero que se malinterprete o se piense que no le estamos dando el valor correspondiente a la compañía, sino todo lo contrario. Había grupos, ¿sí? Había pues familias que se dedicaban a esto, pero pues quienes van fortaleciendo, se van enriqueciéndose y van descubriendo lo artístico, lo bello en esta disciplina, pues van siendo los Rosete Aranda, y también van dejando escuela. Porque, repito, en estas hojas de administración se puede ver, ¿sí? Ahí está registrado cómo le pagan a alguna persona por la elaboración de vestuario para títeres, por ejemplo, o pagan a un carpintero por la elaboración de algunos elementos para el cuerpo de los títeres. Incluso se ve, ahí está registrado, cómo aparece el pago por la elaboración de cabezas de muñecos. Entonces, repito, no es por menospreciar el trabajo de los Rosete Aranda, al contrario, sino era tanto el trabajo que tenían, pues claro, tenían que valerse de otras personas para que les surtiera lo que ellos necesitaban en ese
correr del tiempo, ¿no? Que los apremiaba por el número de funciones que llegaban a tener. Por ejemplo, hay datos muy interesantes. Tengo un dato ahorita de enero de 1894. Se presentan en Zacatecas, donde tienen 13 funciones, ¿sí? Para febrero de ese mismo año, de 1894, para febrero, repito, ya están en Durango y tienen 11 funciones. Para marzo y abril ya están en Chihuahua y tienen 13 funciones. Para abril están en Lerdo y Fresnillo, Chihuahua, y tienen 14 funciones. Para mayo ya bajaron poquito, están en San Luis Potosí y tienen 12 funciones. Para junio están en Aguascalientes con 9 funciones. Junio y julio están en León, Guanajuato y tienen 8 funciones. Entonces, esto nos da la idea de cómo es su vida de agitada en esos momentos por el número de funciones y los estados que van recorriendo. Para noviembre y diciembre de ese mismo año, de 1894, repito, están en Chalchicomula, Estado de México, y tienen 7 funciones. Y en diciembre llegan a Huamantla, donde tienen 6 funciones. Pero para mismo diciembre y enero de 1895 ya subieron a Tlaxcala con 5 funciones. Y luego se van a Orizaba, y luego a Córdoba, y luego a Veracruz, Huatulco, Oaxaca, Tulancingo, Pachuca, Calpulalpan, Atlisco, San Martín, Puebla, Huamantla, regresan, Teciutlán, y siguen ese recorrido. Es maravilloso ver cómo van recorriendo. En 1894 llegan a tener, de las hojas que se tienen registradas, un total de 165 funciones. Para 1895 tienen 147 funciones. En 1896 tienen 150 funciones. Y así vamos descubriendo pues el número de funciones y todos los lugares que van recorriendo. Y bueno, pues es maravilloso, repito, descubrir en estas hojas, les digo, cómo se pagan los teatros, cómo se paga el alquiler de mulas, de caballos, de plataformas extras dentro del tren, los gastos de músicos extras, personas que arman y desarman el foso, la compra o la renta de madera, los hoteles y alimentos, los muebles. Pagan también por copia de libretos y partituras musicales, cómo registran el pago a obsequios y cuelgas que dan, cuelgas de cumpleaños, a pues algún personaje, ¿no? Algún compromiso que tuvieran dentro de esa misma ciudad, los pagos de los pasajes en tranvía, que son de entre 20 y 24 personas. También registran las limosnas y los donativos que dan, ¿sí? Y también los gastos médicos o las medicinas. En algunas hojas se llega a observar el registro por el pago de cigarros. O sea que todo lo tenían perfectamente controlado y registrado. Si mandan a hacer alguna misa, también la registran. Y bueno, pues así como la compostura que tienen de algunos elementos de la misma representación, como son de una bicicleta, también otros elementos, ¿no? Ahí compran también billetes de lotería y registran el pago correspondiente de ese gasto. Hay muchas cosas interesantes, repito, que se pueden descubrir en estas hojas, y una de ellas es los gastos médicos y la ayuda al pago de un funeral del señor Teodoro Ríos, que muere en 1897, una persona de aquí de Huamantla que muere, y bueno, pues le pagan sus gastos de funeral a la viuda, pero también está registrado cómo a ella le siguen dando un apoyo económico
tras la muerte de su esposo, ella sigue recibiendo ese pago por parte de la compañía. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, pues el compromiso profesional que tienen con sus trabajadores, ¿sí? La parte humana que tienen para tomar esas decisiones de seguir apoyando a la viuda, ¿sí? Como debe de corresponder, pero pues muchos no lo hacen ni lo hacían. Y entonces, pues nos va dando idea de los valores que tienen, no como una empresa comercial nada más, sino también una empresa humana, humanista y muy comprometida con las personas que trabajan para ella. Y bueno, pues repito, así como estos datos que encontramos en estas, y vuelvo a repetir, hojas de administración que para mí son un tesoro, también encontramos pues el repertorio que se va dando a lo largo de estas pues de estos recorridos y que repito se van incrementando a la vez y ya lo mencionábamos hace un momento, pues vemos la corrida de toros, vemos un desfile del 16 de septiembre, vemos el número del aro oscilante que pues hemos tenido la oportunidad de ver ese número en las compañías que se han presentado en estos 2 últimos años del Festival Internacional del Títere con los hermanos Flores, que no es nada más ni nada menos que es una equilibrista que hace diferentes ejercicios con un aro al aire. Entonces, pues ese número se trabaja entre 2 o hasta 3 o hasta 4 animadores. También vemos que se presenta un pasaje típico que se llama El Pastelero, pues es un cuadro cómico, ¿sí? Muy característico de aquella época. Pues también se ven las posadas, otro cuadro cómico que es La Tamalera, que es un conflicto de esta persona que hace tamales en una vecindad. De ahí surge otro cuadro que es La Casa de Vecindad, pues ya saben, los conflictos que suceden entre los integrantes o los que viven en esta vecindad y que bueno pues resultan muy graciosos y que también es muy interesante estudiar, leer esos guiones porque estos guiones sí están los originales en el archivo del estado de Tlaxcala. Pues es muy curioso el lenguaje que usan, es muy propio, muy característico de las personas que viven en una vecindad. Incluso hay términos que pues ahorita ya la generalidad desconoce, ¿no? Como una palabra que en lo personal me gusta mucho es malacatonche, ¿sí? No sé si la ubiquen ustedes, que dicen, te voy a dar malacatonche. ¿Qué es esto? Pues es dar vueltas, ¿sí? Girar a algo o girar a alguien, pues para marearlo. Entonces es un término que ocupan mucho en esta obra. Hay otro cuadro muy simpático también que se llama El Velorio, que bueno, es comiquísimo porque pues el muerto se para y ocurren cosas chistosísimas entre el borrachito que llega al velorio, la familia que está de duelo y repito, pues son cuadros cómicos muy, muy costumbristas. También hay otro número que se llama la Orquesta Típica Mexicana en Miniatura. Es un número, es un cuadro especial donde vemos en títeres, repito, a los personajes que integran a esta orquesta y que pues como sabemos son instrumentos de cuerda los que se están tocando. Entonces vemos unas mandolinas, vemos guitarras, vemos violines, vemos alterios, ¿sí? Y es maravilloso oírla en vivo cuando la estamos viendo en títeres, pero a un costado están los integrantes de la orquesta típica en persona, haciendo la música y los animadores
pues moviendo los títeres al mismo compás, al mismo ritmo que lo están haciendo los títeres. Ha de haber sido maravilloso, maravilloso ver y oír esto. Bueno, aquí se le adjudica a Adrián Rosete, que toca un xilófono, ¿sí? Como algo maravilloso, ¿sí? El dominio del instrumento, por un lado, y el dominio del animador que tiene el títere, pues es también maravilloso para que pues haya esa concordancia, esa, llamémosle, comunicación entre el que está haciendo la música y el que está moviendo a los títeres, para que la gente pues lo crea que en verdad están ellos moviendo, haciendo la música. Y bueno, pues repito, son cosas maravillosas que podemos seguir hablando de los Rosete Aranda y que nos da para mucho, ¿sí? Y que bueno, pues afortunadamente nosotros tenemos acá piezas de aquella época en la parte de arriba del Museo Nacional del Títere, y que nos enorgullece tenerlas, que estén a la exhibición, que estén resguardadas por el gobierno del estado de Tlaxcala, pues para que poniendo un poquito de imaginación revivamos todas aquellas tardes y noches de funciones con los Rosete Aranda. Ellos llegan a tener una cantidad increíble de muñecos en este momento. Se habla que en esta tercera etapa ya de la compañía de autómatas Rosete Aranda, pues llegan a ser más de 3,000 muñecos, ¿sí? Que se van sustituyendo si tienen alguna descompostura, pero son cuadros completos que se van también resguardando, ¿sí? Y se van creando nuevos para los nuevos cuadros. Podemos ver, por ejemplo, el desfile del 16 de septiembre, donde los soldados solamente son para eso, para hacer el desfile. Y se habla de un número, aquí ya podemos hasta variar, ¿no? Un número impresionante de estos personajes que además ninguno se parece. Aunque hayan sido hechos de manufactura de manera serial, ¿sí? Pero siempre algún rasgo en la cara los hace diferentes. Y eso es también muy característico de los Rosete Aranda. Que personaje que era hecho para alguna obra o alguna historia, solamente así permanecía. Muy poco se sabe que eran utilizados para otras circunstancias. El personaje del Pilluelo Dinamita, que es un niño muy bello, es un niño de tez morena, descalzo, que era un mocito para las escenas de las haciendas de personas de condición económica pudiente, solamente hacía ese personaje. Y se dice y se sabe, y también se tiene la prueba, ¿no? De que de este personaje había 2 o hasta 3 niños, pilluelos dinamitas, porque hacían algunos trucos con este mismo personaje. Algo también muy, muy curioso, porque eso permitía que el espectador, ¿sí? Pudiera sorprenderse de lo que estaba haciendo el niño, Pilluelo Dinamita, en un sitio, y inmediatamente después lo viera en el otro extremo, apareciendo, haciendo otra travesura. Entonces el espectador pues se quedaba sorprendido de cómo es que tan rápido se movió, se desplazó, qué pasó. Pues era precisamente para provocar en el espectador esta sensación de asombro. ¿Qué pasa? Pues que había 2 o 3 niños de este mismo personaje, repito, para hacer estas travesuras. Y les digo, cosas que uno va descubriendo
conforme va uno pues leyendo, investigando y pues también comparando con espectáculos que hay en el viejo continente, en Europa, en ese mismo año, y que pues son muy similares. Entonces, también eso nos da a pensar que pues don Leandro, ya en su momento como director, pues era una persona muy culta, muy sensible, muy culta, muy trabajador, porque era una persona incansable, incansable, y que siempre estuvo a la vanguardia de lo que estaba pasando en Europa, en España, en Francia, ¿sí? En Inglaterra, porque hay textos muy bien adaptados a, digamos, a personajes que ya hemos hablado en estos programas de Inglaterra, de Europa, y que él retoma, pero los va adecuando a las condiciones de nuestro país, a nuestro lenguaje, a nuestras condiciones sociohistóricas, políticas, y que pues lo hacen característico de nuestra cultura. Y uno de ellos es precisamente el personaje que pues ha sido emblemático en algunos festivales de títeres, es un símbolo para nosotros este personaje, que es el Vale Coyote. Si lo recuerdan, es un indígena, su piel es morena, está vestido de blanco, de manta blanca, y tiene un joronguito, un pedazo de jorongo, llamémosle así, rojo echado sobre su hombro derecho, y el lenguaje que utiliza es muy dicharachero, muy especial, y él se convierte en un decidor popular, como se llamaba en aquella época, a las personas que pues decían cosas en contra del gobierno o de alguna situación social o política que estaba ocurriendo en ese momento. Este personaje, Encarnación, alias el Vale Coyote, viene a tener las mismas características de lo que es Punch en Inglaterra, Guiñol en Francia y en México, pues el Vale Coyote. Es un personaje del que hablaremos en posteriores momentos, porque es muy interesante leer, conocer lo que él decía en relación a ese sentido contestatario que tenía, y que bueno, pues los textos pues los escribía don Leandro Rosete Aranda. Y bueno, pues es tan interesante todo esto que vamos a dejar el personaje del Vale Coyote, de Encarnación alias el Vale Coyote, para el próximo programa. Pero ahorita pues vamos a ir cerrando este espacio con decir que bueno, pues sí, la compañía, repito, viaja por todo el país, se sabe que llega a Centroamérica, algunos dicen que llegó que cruzó el océano y que llegó a Europa. En lo personal no tengo yo ese dato, algunos lo hablan, bueno, pues es una leyenda y hay que creer en las leyendas también, ¿verdad? Y que bueno, pues su vida transcurre hasta finales del siglo pasado, del 1800, también tiene momentos muy importantes en la primera década del 1900, y después, pues desafortunadamente, el correr del tiempo hace mella en sus integrantes, van enfermando, algunos van falleciendo en el camino, como lo mencionábamos hace un momento de uno de ellos. Y bueno, ¿qué pasa entonces con esta compañía? Eso lo vamos a dejar también para posteriores programas, pero vamos a ir terminando esta sección con otros datos más de la compañía Rosete Aranda. Ellos crean una cruz de comando
muy sencilla, yo creo que es de las más sencillas que se tienen en el arte de los títeres, y que está compuesta por 2 palitos, llamémosle así, que son colocados en forma de cruz, y tiene 2 palitos más que se les llaman palillos, que son los que vienen a articular las manos y los pies. Repito, es una cruceta bastante sencilla, muy característica de la compañía, muy característica de los títeres en México, y también tienen otra característica muy especial para hacer el movimiento de la cabeza, que es, está colocada una argollita en la parte delantera del cuello del títere. Tiene ahí una argollita donde se va a anudar un hilo, ¿sí?, que va a ir cada uno de los extremos a los hombros, donde se encuentran otras argollitas, y posteriormente suben a los extremos de los palillos de la cruceta, los palillos más cortos de esta cruceta, que quedan perfectamente tensados, sin que haya algún movimiento exagerado, y que bueno, al hacer este movimiento de la cruceta de vaivén o de sube y baja, la cabecita automáticamente va a girar diciendo un no, que algunos estudiosos de los títeres han dicho que es un no perfecto. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes, y recuerden que nos vemos en el próximo programa. Gracias. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga, o visita nuestro portal capam.org.mx. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla, y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc, y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prenda Auto Fidmex. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas.
Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-11905. Visítanos en nuestras diferentes sucursales. Abasolo Oriente, número 113, en Huamantla, Tlaxcala. Avenida Xicoténcatl, número 397, en Santa María, Texcalac, Tlaxcala. Y en Aquiles Cerdán, número 404, en Apizaco, Tlaxcala. Ya lo sabes, Florerías Caridad, porque somos los mejores.